Para comenzar nuestro estudio sobre la historia de la iglesia, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 1 al 3, que dice así: Estas cosas os he escrito para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Hasta aquí la cita. Cuando el apóstol Pedro identificó al Señor Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, esa confesión sirvió de base para que Cristo pronunciara las siguientes palabras: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí es donde empieza a tomar forma la iglesia cristiana, la cual se revistió de poder en el día de Pentecostés y se dispuso a lanzarse al mundo con el mensaje del Evangelio. Pero la tarea no fue fácil, porque las fuerzas del infierno se lanzaron contra ella y la golpearon duramente. Y para conocer mejor este recorrido de 20 siglos, vamos a dividir la historia de la iglesia en 3 períodos: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. La Edad Antigua comprende desde el inicio de la iglesia primitiva hasta la caída del Imperio Romano en el año 476, y la Edad Media comienza con el gobierno de los papas, abarcando con la Inquisición, que duró más de 500 años, y terminó con la Reforma Protestante de Martín Lutero. Y aquí agregamos también la Edad Moderna, que arranca desde Lutero hasta nuestros días. Y ahora retrocedamos en el tiempo y ubiquémonos al comienzo, que es cuando la iglesia recibe el bautismo en el Espíritu Santo, estando en el aposento alto en Jerusalén. Y después de permanecer ahí por algún tiempo, la iglesia se desplazó a otros lugares, ya que el Señor había dicho que había que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y por supuesto que la persecución que desató Saulo de Tarso contribuyó en gran manera a que los discípulos comenzaran su tarea de evangelización fuera de Jerusalén, comenzando con Felipe, que llegó a Samaria y predicaba a Cristo, Hechos 8:5. Otros, por causa de esta misma persecución, llegaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, Hechos 11:19. Y así se fue extendiendo la iglesia, llenando a todo el mundo conocido con la doctrina evangélica, Hechos 17, versículo 6. Pero dentro de este recorrido iban a ocurrir algunas ciertas dificultades, porque hablando simbólicamente, ya la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mateo 14, versículo 24. Y como ya es de todos conocido que el Imperio Romano, gobernado por los Césares, estos habían extendido su dominio por todo el mundo conocido. Lucas capítulo 2, versículo 1. Este imperio se levantó como el enemigo número 1 del cristianismo, ya que Roma tenía su propia religión, siendo la base principal la adoración del César. O sea que como sumos pontífices ellos se creían dioses y el pueblo tenía que adorarlos como si fueran dioses. Y por consiguiente el cristianismo tenía que ser no solamente desechado, sino también atacado y perseguido por estos dioses de carne. El primer emperador romano fue Julio César, que se llamó a sí mismo Señor del mundo. Le siguió Octavio César, que más tarde se cambió el nombre por el de Augusto, ya más conocido en la Biblia como Augusto César. Bajo este reinado fue que nació nuestro Señor Jesucristo. Este Augusto César fue el primero que demandó adoración hacia sí mismo. Después de este siguió Tiberio César, hijo adoptivo de Augusto. A los 15 años del gobierno de Tiberio fue que comenzó Juan el Bautista su predicación, según Lucas capítulo 3 y versículo 1. Y bajo este mismo gobierno, Cristo fue crucificado. Tiberio fue emperador por 23 años. Después siguió Calígula, que según la historia era un afeminado y llenó de inmoralidad el imperio, y solamente gobernó 4 años, del año 37 al 41. Después ocupó el trono romano el emperador Claudio, quien gobernó 13 años, del 41 al 54 después de Cristo.
A este Claudio lo menciona la Biblia en Hechos capítulo 11 versículo 28 y también en Hechos 18 versículos 1 y 2. Se menciona que Claudio expulsó a los judíos de Roma y en la cuenta de estos expulsados venían Priscila y Aquila, amigos del apóstol Pablo. Este Claudio tenía una esposa que se llamaba Mesalina y que en sus ansias de placer frecuentaba los prostíbulos de la alta sociedad romana. Y por ser la esposa del emperador se ganó el deshonroso título de la gran ramera. La segunda esposa de Claudio se llamó Agripina, y esta fue la que lo asesinó, porque esta Agripina tenía un hijo que no era de Claudio, y ella quería ponerlo en el trono. El nombre de este hijo era Nerón, que fue quien ocupó el puesto del emperador asesinado. Ya en el trono, su propia madre se horrorizaba de lo bestial que era su hijo, y precisamente que a este César, llamado Nerón, fue que al que apeló el apóstol Pablo delante del gobernador Festo cuando los judíos querían darle muerte. Hechos capítulo 25 versículos 1 al 12. Y por causa de esta apelación fue que el apóstol Pablo llegó a Roma. Nerón cometió muchas crueldades, entre ellas asesinó al gran filósofo romano llamado Séneca. También asesinó a sus dos esposas, Octavia y Popea, y también a su propia madre Agripina la asesinó. Y por último, ya para terminar su gobierno, ejecutó al apóstol Pablo en el año 68 después de Cristo. Y después de su locura, mandó incendiar a Roma, y para evitar la muerte de parte del pueblo, le echó la culpa a los cristianos, y esto fue motivo más que suficiente para que se decretara una gran persecución contra la iglesia. Después Nerón terminó su miserable vida suicidándose. Después de Nerón vinieron otros emperadores que también persiguieron a la iglesia, ya que presentar al Señor Jesucristo como Dios de los cristianos era en medio del imperio romano, era, dijimos, echar por tierra la pretendida deidad de los Césares. Y por esta razón fueron muchos los que murieron en la arena del circo romano, despedazados por las fieras, quemados en las hogueras, colgados en los árboles y crucificados en cruces a orillas de los caminos. Pero a pesar de todo, la iglesia seguía su marcha. Y llegamos al año 306, cuando subió al trono Constantino. Este abolió las persecuciones y proclamó su edicto para la libertad de cultos, lo cual en parte favoreció a la iglesia primitiva. Y en el año 313, Constantino se convirtió al cristianismo, pero después se comprobó que era una falsa conversión, lo cual en vez de ser una bendición, se convirtió en un problema más para la verdadera iglesia de Cristo, porque Constantino fue el que hizo dar los primeros pasos a lo que hoy se conoce como catolicismo romano, y todo el paganismo de la Roma imperial fue traspasado a esta nueva religión. Y ya para el año 325 se empezaron a hacer las primeras estatuas de la Virgen María, de José, de Jesús y los apóstoles. Y con esta nueva herejía, la iglesia cristiana tenía que luchar contra un nuevo enemigo. Pero además del catolicismo romano, apareció otra herejía más, conocida como el arrianismo, que era una doctrina impuesta por el presbítero Arrio de Alejandría, quien decía que Cristo era inferior a Dios y que no era eterno porque tuvo un principio. Esta herejía fue combatida por un diácono de Alejandría llamado Atanasio, quien defendía la divinidad de Cristo y lo colocaba en igualdad con el Padre y que Cristo era eterno. Aquí se presentó una gran controversia entre los dos bandos, a tal grado que tuvo que intervenir el emperador Constantino y convocó a un concilio en Nicea, ciudad del Asia Menor, en el año 325, conocido posteriormente este concilio como el Concilio de Nicea. Aquí se condenó la doctrina hereje del arrianismo, aunque Atanasio, por supuesto, tuvo que pagar el precio por defender la deidad de Cristo, y al igual que el apóstol Juan, fue desterrado y murió en el año 373, pero sus enseñanzas ayudaron para que muchos se afirmaran en la fe de Cristo. Pero estos triunfos que obtenía la iglesia
presagiaban un sombrío panorama, porque el catolicismo iba creciendo cada día y los jerarcas pensaban que si el Imperio Romano tenía un jefe máximo, también ellos podían tener su jefe máximo, porque los obispos mandaban en sus jurisdicciones. Pero ¿quién mandaba a los obispos? Luego el obispo de Roma adoptó el título de papá, que más tarde fue modificado por el de papa, o sea, padre, constituido como cabeza de la iglesia, aduciendo que si Pedro fue el cabeza de los discípulos y fue a quien Cristo le encargó que apacentara las ovejas, esto quería decir que Pedro fue el primer papa y ellos tenían que seguir ocupando su lugar. Por supuesto que la iglesia evangélica no acepta esta doctrina, la rechaza totalmente porque no tiene respaldo bíblico de que el apóstol Pedro fue un papa. Al contrario, Cristo prohibió que a nadie se le llamara Padre aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, dijo Cristo, el que está en los cielos. Mateo 23, versículo 9. Ahora explicamos que el Imperio Romano cayó en el año 476 por las huestes invasoras de los bárbaros que eran de origen asiático, y también la de los hunos al mando de Atila, que eran intrépidos guerreros, los cuales derribaron las débiles fortalezas romanas, y terminando de esta forma el imperio más temible de toda la historia, el imperio que cometió grandes atrocidades, que la ambición por el poder hizo que los emperadores ellos mismos se sintieran dioses, y por esta ambición de poder la historia registra que la mayoría de los emperadores romanos fueron asesinados por sus sucesores. Por su parte, el profeta Daniel, siglos atrás, tuvo una revelación de lo que iba a ser el Imperio Romano, y lo describe como una bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Daniel capítulo 7, versículo 7. Esta bestia era el Imperio Romano, hasta el día en que Dios decretó su caída. Ahora explicamos que Roma tuvo 31 emperadores y la mayoría de ellos persiguieron a la iglesia del Señor Jesucristo. Entre los más despiadados mencionaremos los siguientes: Nerón, el cual ejecutó al apóstol Pablo; Domiciano, este desterró al apóstol Juan a la isla de Patmos; Trajano, este ordenó la crucifixión de Simón, hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y María, cuando éste se desempeñaba como pastor en Jerusalén en el año 107 de la era cristiana. Adriano, este ordenó la muerte de Telésforo, que era el pastor que estaba en Roma. Antonio Pío, bajo su mandato murieron muchos cristianos, entre ellos el pastor de la iglesia de Esmirna, llamado Policarpo. El César le dijo que si quería salvar la vida, que públicamente maldijera el nombre de Jesucristo. A lo que Policarpo le contestó: 86 años le he servido y solamente bienes me ha hecho. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor y Salvador? Por esta confesión, Policarpo fue quemado vivo en la hoguera. Marco Aurelio, este igualó a Nerón, y bajo su mandato murió Justino Mártir, uno de los hombres más capaces y más inteligentes en la defensa de la fe cristiana. Séptimo Severo fue conocido como el carnicero, y para muchos fue considerado como el anticristo o la bestia. Decio, bajo este emperador, los cristianos fueron quemados vivos, crucificados y torturados de 1000 maneras. El siervo de Dios Cipriano dijo, refiriéndose a la matanza que hacía Decio: el mundo entero es devastado por esta bestia. Valeriano, este superó a Decio, y bajo su mandato fue ejecutado Cipriano, obispo de Cartago. Diocleciano, esta fue la última persecución imperial y la más severa de todas. Este persiguió a los cristianos aún en las selvas, en las cuevas, en el desierto y por donde quiera los perseguía, porque se había propuesto eliminar, según él, el cristianismo de sobre la faz de la tierra. Pero no lo logró, y con la caída del Imperio Romano, la iglesia evangélica se quitó un aguijón de encima. Pero esa alegría no iba a durar por mucho tiempo, porque después de la caída del Imperio Romano apareció el imperio de los papas.
Y esto quería decir que la iglesia cristiana tenía que enfrentarse a un nuevo enemigo, y era la institución católica romana, la cual comenzó siendo dirigida por obispos antes y después de la caída de Roma, hasta llegar al año 590, cuando apareció el primer papa, cuyo nombre era Gregorio I. Este papa oficializó la adoración de las imágenes, el purgatorio y la misa, pero con respecto al cristianismo fue bastante tolerante, y la historia registra que en la parte social y en su amor hacia los pobres se le considera como el mejor de todos los papas que ha tenido el Vaticano. Pero no todo era triunfo para el catolicismo romano, porque en el año 610 apareció en el oriente un valiente guerrero conocido como el profeta Mahoma. Este hombre nació en el año 570 y a los 40 años, y con la espada en la mano, se propuso fundar una nueva religión, cuyo fundamento principal era el odio y no el amor al prójimo, y por esta razón le causó mucho daño a la iglesia cristiana evangélica, pero más fue el daño que le causó al catolicismo romano, pues Mahoma se constituyó un gran enemigo de la idolatría, y a la cabeza de su ejército destruyó varios templos católicos y más de 400 ídolos importantes. Mahoma los hizo pedazos. Este profeta guerrero murió en el año 632 en Arabia a los 62 años de edad. A sus sucesores se les llamó califas, y estos fueron los encargados de extender la religión que hoy se conoce como el Islam, y que en la actualidad cuenta con más de 800 millones de seguidores. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre la historia de la iglesia, decíamos anteriormente que los sucesores de Mahoma se extendieron por todo el oriente, tomándose varios países como Egipto, Persia, norte de África, España, Siria y Jerusalén. Estas conquistas aceleradas de los mahometanos pusieron a temblar a los papas, y el Vaticano se dispuso a hacerles la guerra, para lo cual convocó a miles de fanáticos católicos para formar las famosas cruzadas, las cuales fueron bautizadas con el nombre de Guerras Santas. Hubieron 7 de ellas bajo la dirección de diferentes papas, pero ninguno de ellos logró terminar con la religión mahometana. Antes bien, esta se extendió a otros países y hoy cuenta con más de 800 millones de seguidores, y es considerada como una de las religiones más poderosas del mundo. Pero también el catolicismo fue creciendo y cada día se hacía más poderoso, y cada papa que le tocaba su turno le hacía la guerra al cristianismo. Pero cuando la situación se puso al rojo vivo fue cuando subió al trono papal Inocencio III, el cual ha sido considerado como el más poderoso de todos los papas, ya que fue el que reclamó ser el vicario de Cristo, vicario de Dios y supremo soberano de la iglesia y del mundo. Podía poner y quitar reyes y príncipes, y todas las cosas en el cielo, en la tierra y en el infierno estaban sujetas a él. Oficializó la comunión con la hostia, también que los sacerdotes podían perdonar pecados. Decretó que el Papa es infalible, o sea que no se puede equivocar. Prohibió la lectura de la Biblia y decretó la Santa Inquisición en el año 1198. La historia registra que bajo el gobierno de Inocencio III se derramó más sangre de cristianos que en cualquier otra época. La Inquisición fue el aguijón más cruel que tuvo la iglesia cristiana evangélica en la era papal, ya que el trabajo de los inquisidores consistía en torturar a las víctimas de 1000 maneras, hasta hacerlas morir. En el tema sobre las 2 Babilonias, damos amplia información sobre la Inquisición, cómo empezó, quiénes fueron los 3 famosos inquisidores, cómo hacían su infame trabajo y también cómo terminó este diabólico sistema de la Inquisición. Y por causa de esta matanza de creyentes es que se dio paso a lo que más tarde fue conocida como la Reforma Protestante. Y comenzaremos con los valdenses, que eran un grupo de creyentes en Francia y que tenían como cabeza de grupo a Pedro Baldo. De ahí su nombre, los valdenses, año de 1170. Estos rechazaban las misas, las oraciones por los muertos y la doctrina del purgatorio.
y se rebelaron contra Roma, y el Papa Inocencio III envió sus ejércitos con el fin de aniquilarlos. Y en esa masacre murieron miles de valdenses. Por su parte, los albigenses aparecieron en el año 1200 en el norte de Italia y al sur de Francia. Estos rechazaban toda la doctrina católico-romana y hacían énfasis en la Santa Cena y el bautismo en agua. A estos también el Vaticano les hizo la guerra y fueron arrasados en 1229, siguiendo el mismo método de Inocencio III, aunque este papa para ese tiempo ya había muerto en 1216. Ahora mencionaremos a Juan Wycliffe, que se puede mencionar como el primero de los reformadores, teólogo inglés que también defendió los intereses de la corona británica de las pretensiones del poder eclesiástico romano. Trató de salvar a Inglaterra de la tiranía papal y escribió varios tratados en defensa de la verdadera fe en Cristo Jesús y tradujo la Biblia al idioma inglés. Después de la muerte de Wycliffe, años más tarde, el 16 de julio de 1410, se reunieron un grupo de líderes católicos con autorización del Papa Alejandro V y formaron una enorme hoguera donde quemaron más de 200 obras muy valiosas de Wycliffe con el fin de erradicar la reforma. Y mientras el fuego consumía esos valiosos escritos, ordenaron que se tocaran las campanas y los líderes junto al pueblo católico cantaban el Te Deum Laudamus. Esto es una frase latina que en español quiere decir: oh Dios, te alabamos. Juan Wycliffe nació en 1324 y murió en 1384 a los 60 años de edad. Pero el fuego que quemó los escritos de Wycliffe no pudo terminar con la reforma. Antes bien se encendió la chispa para que otros cristianos continuaran. Y seguidamente apareció Juan Hus, que era sacerdote católico y que aparece como el segundo de los precursores de la reforma, y que apoderándose de algunos escritos del anterior reformador, tomó muy en serio la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Este sacerdote, en vez de celebrar la misa, se convirtió en un elocuente predicador del Evangelio, y las multitudes se reunían para escucharle atentamente el mensaje que él predicaba. Juan Hus, además de sacerdote, era también profesor y catedrático de la Universidad de Praga, y como reformador atacaba los vicios del clero y todo lo que había corrompido a su iglesia. Condenaba la venta de las indulgencias, rechazaba la idolatría del purgatorio, la adoración de las imágenes y colocaba las escrituras por encima de los dogmas de los papas. Por estas declaraciones y por la predicación del Evangelio fue excomulgado y declarado hereje por el Papa. Y por tratarse de un hombre muy inteligente y sabio, el clero romano quiso hacerlo volver, para lo cual tenía que retractarse de todas sus afirmaciones. Y al no conseguirlo, se le decretó la pena de muerte. A Juan Hus se le brindó una oportunidad de salvar su vida, y fue citado al concilio de Constanza en el año de 1414, donde se dieron cita los más altos dignatarios eclesiásticos de Europa. Juan Hus asistió a esa cita como con un salvoconducto del emperador Segismundo, para que no corriera ningún peligro. Al llegar, le prometieron una audiencia con el Papa, pero en vez de la audiencia, lo tomaron y lo encerraron en una celda oscura y maloliente de un monasterio. Cuando lo sacaban a los interrogatorios, iba atado de pies y manos con cadenas. Le limitaron el alimento y aunque sus seguidores le visitaban para animarle, y él pasaba lo más del tiempo orando y escribiendo. Y así pasó el tiempo y hasta que se convocó a una nueva reunión. Y aquí fue donde Juan Hus fue sentenciado a muerte por el delito de hereje y por haberse rebelado contra el clero romano. El día de su ejecución fue despojado de su hábito sacerdotal y lo injuriaron de muchas maneras, y entre otras frases le decían: maldito Judas, que abandonaste a la verdadera religión, ahora entregamos tu alma al diablo. Por su parte, Juan Hus también abrió su boca y dijo, a manera de una oración: Señor, estos encomiendan mi alma al diablo, pero yo la encomiendo en tus manos, Señor Jesucristo, porque tú la redimiste con tu sangre preciosa, muriendo en la cruz por mis pecados. Después, los sacerdotes le pusieron una mitra de papel en su cabeza, llena de figuras de demonios, y también con una inscripción que decía hereje.
y así, vestido con una ropa totalmente humillante, fue conducido con una fuerte escolta al lugar de la ejecución y con una cadena atada al cuello. Cuando lo amarraron al poste, le dieron la última oportunidad de salvar su vida si tan solo se retractara, o sea que negara todo lo que había escrito y predicado. Pero Juan Hus, mirando al cielo, dijo: Dios me es testigo de que nunca he enseñado ni predicado lo que falsamente se me ha atribuido por falsos testigos. Con mi predicación, mis enseñanzas y mis escritos he deseado solamente una cosa, y es la conversión de los hombres al Evangelio para que sean salvos. Y en esta verdad del Evangelio que he enseñado y predicado quiero morir, pues estar con Cristo es muchísimo mejor. Además, si yo me retractara, ¿con qué cara me presentaría en el cielo? ¿Cómo me mirarían las multitudes de hombres y mujeres a quienes yo les he predicado el Evangelio puro? Y así, vencidos por la intrépida firmeza de Juan Hus, sus verdugos prendieron fuego a la leña, y mientras estaba atado al poste y las llamas subían, Juan Hus alzó sus ojos al cielo y dijo: Cristo, Hijo del Dios vivo, ten misericordia de mí. Tú llevaste por mí una corona de espinas. Hoy estos me han colocado a mí una de papel en mi cabeza. Perdóname y ten misericordia de mí. Y mientras las llamas consumían aquel cuerpo, y mientras los sacerdotes lo maldecían, él cantaba alabanzas al Señor, y así entregó el Espíritu. Juan Hus, el gran valiente reformador, entregó su vida por Cristo y por el Evangelio el día 6 de julio de 1415. A la verdad, Juan Hus murió en la hoguera. Sus enemigos lanzaron sus cenizas al río, pero lo que no pudieron fue apagar el eco de sus palabras, porque la reforma no terminó con la muerte de este valiente reformador, antes bien cobró más fuerza, y otros siguieron en esa dura tarea. Cristo dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versículo 25. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Ahora mencionaremos a Jerónimo de Savonarola, que nació en Italia el 14 de septiembre de 1452, un año después del nacimiento de la que más tarde sería conocida como Isabel la Católica, reina de España. Savonarola ha sido considerado como uno de los más grandes precursores de la Reforma protestante, ya que se atrevió a señalar la corrupción que reinaba en el seno de la Iglesia romana. Y por causa de esta corrupción y por la persecución implacable en contra de los verdaderos siervos de Cristo, Savonarola dio el siguiente discurso: la tierra hierve con el derramamiento de sangre, sin embargo los sacerdotes no tienen conocimiento. Por su ejemplo perverso, traen sobre todos la muerte espiritual y se apartan de Dios. Su piedad consiste en pasar las noches con meretrices, y dicen que Dios no tiene cuidado del mundo. Presta atención, oh iglesia disoluta. Yo te di vestimentas hermosas, pero de ellas tú hiciste ídolos. Dedicaste los vasos sagrados a la vanagloria y los sacramentos a la simonía. Te volviste meretriz desvergonzada. Eres inferior a una bestia, monstruo de abominaciones. ¿Y qué hace una meretriz? Vender sus favores. Y el que tiene oro es bienvenido, pero el que procura hacer el bien es expulsado. Y así, oh iglesia ramera, expusiste ante el mundo entero tu maldad. Tu mal olor sube hasta el cielo. Multiplicaste tus fornicaciones en Italia, en Francia, en España y por todas las demás naciones. Esto es parte del discurso de Savonarola, que por cierto levantó reacciones de parte del clero romano. Pero por otra parte, la influencia de sus palabras hizo despertar a muchos a la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, las candentes palabras de este valiente predicador, que para muchos eran comparadas a las amonestaciones que daban los profetas antiguos, no lograron sensibilizar la conciencia adormecida del Papa, de sus cardenales y también de sus sacerdotes, sino que por el contrario lo excomulgaron, lo amenazaron y lo persiguieron. Y por fin en el año de 1498, por orden directa de Alejandro VI,
uno de los papas más viles que se ha sentado en el trono del Vaticano, Savonarola, fue sentenciado a la muerte por ahorcamiento. Después de ser ahorcado, el Papa ordenó que su cuerpo fuera quemado en la plaza pública, y de esta manera silenciaron la voz de uno de los más valientes reformadores de la Edad Media. Pero la reforma no terminó allí, porque detrás de todos estos venía el más connotado de todos los reformadores, y el que haría temblar los cimientos del Vaticano. Su nombre, Martín Lutero. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre la historia de la Iglesia, y habiendo mencionado anteriormente a los precursores de la Reforma protestante, dedicaremos un espacio al más connotado de todos los reformadores, y se trata de Martín Lutero, que nació un 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, un pequeño poblado de Alemania, hijo de Juan Lutero y Margarita Ziegler. Fue educado en el temor de Dios, y la ambición de sus padres era que llegara a ser un buen abogado. Aunque la pobreza lo dominó por muchos años, Lutero asistía a la escuela con muchas dificultades, y algunas veces tuvo que ganarse el sustento cantando canciones de puerta en puerta, y por supuesto que padeció muchas hambres. En el año de 1501, cuando contaba con 18 años de edad, ingresó a la universidad, y 4 años más tarde se graduaba de abogado. Pero dentro de él había una inquietud con respecto a la vida espiritual, y muchas veces se preguntaba, como el carcelero de Filipo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y con esta sed de conocer las cosas divinas, el mismo año que se graduó de abogado, un 17 de julio de 1505, en ese mismo año ingresó al convento de los dominicos, donde se propuso encontrar su salvación por medio de castigos corporales, y él mismo se flagelaba su cuerpo hasta hacerlo sangrar, porque él pensaba que de esta manera iba a aplacar la ira de Jesucristo. Por otra parte, los frailes de ese convento lo humillaban de varias formas, hasta de enviarlo a pedir limosna a las calles, pero a pesar de todas esas situaciones, empezó a leer la Biblia, donde iba a encontrar la verdad de Dios. Y llegó el día cuando culminó su carrera eclesiástica, y el 2 de mayo de 1507 celebró su primera misa como sacerdote ordenado. Y desde ese día quedaba investido por las autoridades del convento para perdonar los pecados a todos los penitentes que vinieran a confesarse con él. Pero un día encontró en la Biblia que el único que podía perdonar pecados era Dios, y que la salvación se alcanzaba por la fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Y se aferró firmemente del pasaje del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, y que el apóstol Pablo lo cita en Romanos 1:17, que dice: «Mas el justo por la fe vivirá». Martín Lutero era un hombre muy disciplinado, muy honesto y muy obediente. Más tarde él diría lo siguiente: «Puedo afirmar que si un fraile hubiera podido entrar al cielo como recompensa por su disciplina, su obediencia y su observancia y cumplimiento de las leyes que le imponían, seguramente que ese fraile sería yo». En el año de 1511 fue enviado a Roma para entrevistarse con el Papa. Este viaje sería decisivo para su vida, y duró un año viajando a pie y hospedándose en los conventos que encontraba al paso. Pero él ansiaba llegar a Roma, la ciudad donde, según él, moraba el vicario de Cristo. Pero cuando llegó a Roma, quedó estupefacto, no por la santidad que esperaba ver allí, sino por la corrupción exagerada, la prepotencia y la riqueza de los clérigos. Vio el contraste entre la mansedumbre de Cristo
y la soberbia y la riqueza de sus representantes, quienes no estaban obedeciendo en lo más mínimo sus mandamientos. Antes de hacer este viaje a Roma, Lutero había expresado públicamente su amor hacia la religión católica y decía: con gusto daría hasta mi vida por defender al Papa y a la Iglesia. Pero a su regreso de Roma ya no diría lo mismo. En ese tiempo de 1512 el Papa era Julio II. En el año de 1513, Lutero arrancó con la reforma, la cual consistía en quitar el negocio de las indulgencias, o sea, el dinero que se cobraba por sacar almas del purgatorio, lo cual se convirtió en una avaricia desmedida, que muchas poblaciones quedaron empobrecidas por entregar su dinero y sus bienes al clero. Y por estas protestas públicas, Lutero se ganó la excomunión del Papa León X, ya que Lutero había enviado una carta a este mismo Papa que decía así: para ti tampoco es secreto lo que de muchos años a esta parte está saliendo de Roma, la corrupción del cuerpo y del alma y de los bienes materiales y espirituales. Ejemplos perniciosos de todo género son cosas que están a la vista y no hay quien las ignore, que de la Iglesia romana, en otros tiempos la Iglesia Santísima, hicieron una cueva de ladrones, la peor casa de rufianes, el reino de todo pecado, de la muerte y de la condenación, y ni siquiera el anticristo, si apareciera ahora, haría más maldad que esta. ¿No es verdad acaso que en vano se buscará debajo del cielo algo peor y más envenenado y maligno que el pontificado romano? Es una realidad que aquella Roma que en otras épocas fue puerta del cielo, es ahora semejante a las fauces abiertas del infierno. He aquí, Santo Padre, la causa y el motivo de mi dura arremetida contra esa silla pontifical hedionda y pestilente. Estas eran las palabras de Lutero al Papa León X, a quien rogó muchas veces que aceptara las reformas, pero el Papa no aceptó tales pretensiones y antes bien le declaró la guerra. Y luego se desató una persecución con el fin de hacer desaparecer a aquel sacerdote que se había atrevido a desafiar a las fuerzas más poderosas de la tierra. Explicamos que Lutero no era un evangélico, sino un sacerdote católico que amaba mucho su religión, y lo que él quería era cambiar o quitar algunos puntos doctrinales, pero dejar las otras enseñanzas tal como estaban. Él quería reformar a la Iglesia Católica, y por eso a su protesta se le llamó la Reforma Protestante. Y una de sus bases principales para esta reforma fueron las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1517. Y como dijimos anteriormente, que el propósito de Lutero no era rebelarse contra la institución romana, porque él amaba mucho a su religión. Lo que él quería era reformar algunos dogmas, principalmente en lo que tocaba al dinero que se cobraba por sacar almas del purgatorio. Él estaba en contra del cobro que se hacía, pero aceptaba que había un purgatorio, tal como se deja ver en la tesis número 25, que dice así: el mismo poder que el Papa tiene sobre el purgatorio, en toda la Iglesia cada obispo lo tiene en particular en su diócesis y cada cura en su parroquia. La tesis 26 dice: el Papa hace bien cuando concede remisión a las almas del purgatorio, no por el poder de las llaves, sino por la intercesión. Ahora, en las tesis número 27 al 29, se hace un ataque a la voracidad del dinero, y dice Martín Lutero: ellos predican que en el momento que la moneda tintinea en el fondo del cofre, el alma sale del purgatorio. Lo que sucede cuando tintinea la moneda es que aumentan las ganancias y se ensancha la avaricia del Papa, porque el resultado de la intercesión de la Iglesia está solamente en el poder de Dios. Y quién sabe si todas las almas que están en el purgatorio quieren salir de allí. Como podemos observar, y para un ejemplo con estas tesis que hemos mencionado, así todas las 95 tienen algo en común, y es que unas están a favor del Papa y la institución romana, y otras son un fuerte ataque para el clero.
Y como es natural, el Vaticano no aceptó dichas reformas. Antes bien, Lutero se ganó la excomunión del Papa. El Papa que excomulgó a Lutero fue León X. Lutero fue excomulgado un 10 de octubre de 1520. Pero esta excomunión no desalentó al reformador. Antes bien se convirtió en un escritor incansable, ya que llegó a redactar un promedio de un libro o un folleto por semana, los cuales llegaron a revolucionar a toda Alemania, a pesar de la persecución y la severa intolerancia religiosa que reinaba en aquellos días. Y ya para el año de 1525, muchas ciudades imperiales habían abrazado la reforma y eran muchos los que se convertían de la religión a la fe en Cristo Jesús. Y entre más profundizaba en las Escrituras, Martín Lutero más se alejaba de la institución católico romana. Y por otra parte, Roma le declaró la muerte a Lutero, y entre algunos doctores de la Universidad Católica de ese tiempo aconsejaron al Papa que no se imputara pecado alguno al que matara al rebelde reformador. Cierto día, un desconocido se acercó a Lutero con una pistola en la mano y le preguntó que por qué iba solo, a lo que Lutero le contestó: no voy solo, el Señor está conmigo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando aquel desconocido, que iba con intención de matar a Lutero, oyó estas palabras, salió a veloz carrera como si hubiera visto un fantasma. Cuando a Lutero le entregaron la bula que contenía la excomunión del Papa, dijo: la menosprecio y la ataco como impía y mentirosa, y me regocijo por tener que sobrellevar todos estos males, por la más justa de las causas, que es la causa de Cristo y su Evangelio. Ahora que estoy separado de Roma, es cuando me siento verdaderamente libre, y ahora es que me doy cuenta que el Papa es el anticristo y que el trono donde él se sienta es el trono del mismo Satanás. Estas fueron las palabras de Lutero cuando le dieron la noticia que el Papa León X lo había excomulgado. Esa excomunión hizo que Lutero profundizara más en las Escrituras y después con más fuerza hacía sus ataques. Cuando Martín Lutero fue convocado para que compareciera ante la Dieta, que era un gran jurado encabezado por el Papa, el día de la cita traspasó el umbral del gran palacio, y un gran general se le acercó y le puso una mano en el hombro y le dijo: pequeño monje, vas a enfrentarte a una batalla diferente que ni yo ni ningún otro capitán jamás hemos experimentado, ni siquiera en nuestras más sangrientas conquistas. Sin embargo, si la causa es justa y estás convencido que sí lo es, entonces avanza en nombre de Dios y no temas nada, porque si tu causa es de Dios, Dios jamás te abandonará. Lo que ese gran general no sabía es que Lutero ya había ganado la batalla, pues la noche anterior la había pasado toda en oración. Cuando se le pidió que se retractara, dijo: consumado está. Y ante vosotros declaro mi decisión, y es la siguiente: si yo tuviese 1000 cabezas, soportaría que todas ellas fueran cortadas en pedazos, antes que retractarme de lo que he dicho y he escrito. Estas palabras fueron suficientes para que el Papa le decretara la pena de muerte, pero Dios intervino y libró al valiente reformador. Después Lutero tradujo la Biblia de latín al alemán, ya que también era un excelente conocedor del idioma hebreo y griego. Después otros tradujeron la Biblia a otros idiomas, lo cual ha servido para que muchos salgan de las tinieblas a la luz. Y por fin llegó el día de la muerte del reformador. Y ya en su lecho de muerte dijo Martín Lutero estas palabras: vosotros, generaciones futuras, orad y ocupaos con esmero en la palabra de Dios. Estad prevenidos y preparados a cada hora contra el diablo, ya que su intención es apagar la luz. Nosotros tendremos que abandonar este mundo, pero Satanás seguirá siendo el mismo, con la misma furia de destrucción. Que Dios nos guarde siempre y tengamos confianza, porque nosotros no somos los que sostenemos a la iglesia, quien la sostiene es Cristo Jesús, el que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Después de estas palabras, Martín Lutero hizo una oración entregando su alma al Señor. Estas fueron las últimas palabras de Martín Lutero, quien partió con el Señor el 18 de febrero de 1546. A su entierro acudieron miles de personas. Al frente iban, a manera de una guardia, 50 jinetes que marchaban con toda reverencia. El cortejo fúnebre salió de Eisleben, su pueblecito natal. Luego se dirigieron a Wittenberg, la ciudad donde Lutero había quemado la excomunión que le había dado el Papa, y donde 29 años atrás había colocado en sus puertas de esa catedral sus 95 tesis, como dijimos, en la puerta de la catedral de Wittenberg. Y en esta misma catedral, y a un lado del púlpito, fue abierta la sepultura, donde fue enterrado el hombre que se atrevió a desafiar el Vaticano, y que con su predicación del Evangelio, con sus escritos y con su traducción de la Biblia al idioma alemán, conmovió a todo el continente europeo. Continuaremos. Y siguiendo con el tema sobre la historia de la Iglesia, mencionábamos anteriormente la muerte del más connotado reformador, Martín Lutero. Pero después de él siguieron otros más que también defendieron la fe cristiana del monstruo romano. Y ya con la conquista de América por Cristóbal Colón, el catolicismo romano a través de España penetró con fuerza, imponiendo la religión a punta de espada, comenzando por México, donde Hernán Cortés se impuso con gran saña sobre los indios aztecas, imponiendo el catolicismo por la fuerza y ejecutando al cacique Moctezuma. Centroamérica no fue la excepción, y lo mismo sucedió con Suramérica, donde los españoles hicieron de las suyas sin que nadie los estorbara, porque el plan específico de ellos no era solamente robarse el oro y toda la riqueza de estos países y violar a las indígenas, sino también implantar una nueva religión llena de idolatría, la cual tenía que ser aceptada por las buenas o por las malas. Y para los que se oponían, Roma, a través de España, también introdujo la famosa y mal llamada Santa Inquisición, estableciendo comisarías con sus respectivos inquisidores en los principales departamentos de la República de Centroamérica. En Honduras hubieron comisarías en Comayagua, Choluteca, El Corpus, Olancho y Tegucigalpa. A estos lugares eran traídos todos aquellos que se negaban a aceptar al catolicismo romano, y se les decretaba la pena de muerte. España fue la encargada de enviar flotas de barcos, conocidos como los galeones, que venían cargados de toda clase de idolatrías, aunque algunas veces estos galeones eran atacados por los barcos ingleses y muchos de ellos fueron hundidos en el mar. Los ingleses se interpusieron a los españoles y no los dejaron que penetraran en todo lo que toca al litoral atlántico de Honduras. Para el caso, las islas de la bahía no fueron conquistadas por los españoles, sino por los ingleses. Por eso en ese departamento hondureño se habla más el inglés que el español, y como moneda usan más el dólar que el empira. Y cuando los españoles no pudieron contra los ingleses, entonces se lanzaron hacia los Estados Unidos y conquistaron a California. Por eso este estado norteamericano tiene más nombres en español que cualquier otro, comenzando con su capital, que se llama Sacramento. Siguen Los Ángeles, San Francisco, San Modesto, Costa Mesa, San Lucas, Guadalupe, Santa Bárbara, Santa Rosa, etcétera, etcétera. Todos estos son nombres católicos y precisamente donde más se habla español. California es el estado preferido de los hispanos cuando viajan a los Estados Unidos. Y volviendo a los viajes de los españoles a América, no era solamente imponer la religión católica a la fuerza, sino también que el evangelio no penetrara a este continente. Pero no lo lograron. Una de las maniobras que usó Roma a través de España para atraer a la gente fue construirles hermosas catedrales al estilo colonial,
tal como es la catedral que tiene Tegucigalpa. La catedral que tiene San Pedro Sula no es estilo colonial, o sea que no es obra de los españoles, sino que es una catedral moderna, porque como dijimos, los españoles no conquistaron la parte norte de Honduras, sino que fueron los ingleses. Por eso se puede notar que la gente de la costa norte es más accesible para recibir el evangelio que los de la capital. Y volviendo a la Inquisición romana, fue Francia la primera potencia europea que se sacudió y se quitó de encima al monstruo romano. Y el pueblo francés se alborotó de tal manera que llegó a formar una gran revolución, culminando con la caída del imperio de los Luises, el 14 de julio de 1789, conocido este gran triunfo como la toma de la Bastilla. De allí en adelante Francia proclamó los 3 derechos del hombre: libertad, igualdad y fraternidad. Y en este caso, Roma perdió a 2 principales potencias de Europa, como ser Inglaterra y Francia. 3 años más tarde, después de la toma de la Bastilla, el 3 de octubre de 1792, nacía en Tegucigalpa, Honduras, un niño que con el correr del tiempo se iba a ver involucrado en contrarrestar a la Inquisición romana. Su nombre, Francisco Morazán. Y de inmediato pasamos al año de 1800, cuando los pueblos centroamericanos estaban en grandes problemas en el aspecto religioso. Explicamos que antes de la independencia de Centroamérica, Nacaome, en el departamento de Valle, era la capital no solamente de Honduras, sino de todo Centroamérica. En ese tiempo, estos países tenían sus propios gobiernos, pero quien implantaba las leyes era Roma, porque la Inquisición era la única ley que imperaba al mando de los curas jesuitas. Pero al tener conocimiento que Francia había triunfado contra el clero romano, estos pueblos pensaron hacer lo mismo y empezaron a dar los primeros pasos para lograr su independencia del yugo español. Esto quiere decir, para quitar la maldita Inquisición. A continuación, vamos a dar los nombres de los lugares donde estuvo implantada la Inquisición romana. En la República de Guatemala, Chiquimula, Escuintlan, Totonicapán, Quetzaltenango, Jalapa, Oconzuntepeque, Suchitepeques, Verapaz, Zacapa y Zapotitlán. República del Salvador, Acajutla, Santa Ana, San Vicente, Sonsonate y San Salvador. República de Nicaragua, León y Nueva Segovia. República de Costa Rica, Cartago y Nicoya. República de Honduras, Choluteca, El Corpus, Comayagua, gracias a Dios, Sololá, Olancho y Tegucigalpa. También en México se estableció la Inquisición en el estado de Chiapas, que queda fronterizo con Guatemala. Ahora, ¿qué fue lo que motivó la independencia de Centroamérica? En la escuela nos enseñaron que Centroamérica logró su independencia del yugo español en lo que concierne a la parte política, pero esto no es la verdad, porque lo que sucedió realmente es que los pueblos deseaban era quitarse de encima la Inquisición, que no era más que matanza de creyentes evangélicos en masa, y algunas veces hasta católicos morían cuando estos escondían a algún creyente que era perseguido. Roma les aplicaba la ley que hechor y consentidor pena igual. Muchos sacerdotes católicos no estaban de acuerdo con la Inquisición y se unieron a Francisco Morazán para lograr la independencia, la cual tuvo su efecto el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala. Y es natural que tenemos que recordar con respeto a este gran paladín centroamericano, a Morazán, quien fue el primero en adoptar la doctrina liberal. Y aquí es bueno aclarar que Morazán no fundó ningún partido político. Lo que Morazán aplicó fue la doctrina filosófica liberal, que es la que proclama los 3 derechos del hombre, la cual fue copiada de la doctrina francesa. Morazán siempre fue un gran oponente a la doctrina católico romana, a tal grado que hasta se ganó la excomunión del Papa León XII. Pero este Papa, además de excomulgar a Morazán, también condenó la doctrina evangélica y a las sociedades bíblicas. Además, también decretó que todo aquel que no perteneciera a la religión católica era maldito y jamás gozaría de la vida eterna.
y por esta causa que Morazán se rebeló contra Roma, el Vaticano le decretó su muerte, la cual sucedió el 15 de septiembre de 1842. El escritor hondureño ya fallecido, don Medardo Mejía, olanchano de nacimiento, nos narra los pormenores de la muerte de Morazán y cómo el yugo español se enseñoreaba de Centroamérica. Dice don Medardo Mejía: la bandera española que siempre deshonró a este continente fue abatida en Omoa el 12 de septiembre de 1832. Tercer tomo de la Historia de Honduras, página 71. En la página 281 de este mismo libro encontramos que el vicario capitular de Honduras, o sea el obispo católico, vende los tesoros de la catedral de Comayagua para hacerle la guerra a Morazán, el cual es presidente federal de Centroamérica. Esto sucedió en 1832. Por otra parte, Rafael Carrera, que llegó a ser presidente de Guatemala en 1844, este fue un gran defensor de la Inquisición romana y el Vaticano le dio el título de Hijo del Altísimo. Y fue precisamente este Hijo del Altísimo quien dio la orden para que Morazán fuera fusilado en San José de Costa Rica. Y los curas de ese país fueron los encargados de incitar al pueblo a pedir la muerte de Morazán, tal como sucedió siglos atrás, que un grupo de sacerdotes incitaron al pueblo allá en Jerusalén para pedir la muerte del Señor Jesucristo. Hacemos una aclaración, y es que la historia no registra que Morazán fuera un evangélico, sino que fue un fuerte oponente del catolicismo romano y rechazó la Inquisición hasta que logró erradicarla de Centroamérica, aunque tuvo que pagar un alto precio por conseguirlo. Pagó con su propia vida. Después que fue fusilado, los curas no permitieron que fuera enterrado su cuerpo en Costa Rica y su cadáver fue trasladado a San Salvador. Y es que Roma había designado los cementerios o campos santos para enterrar solamente a católicos. Un creyente evangélico o un rebelde como Morazán no tenían derecho a esos lugares santos. Y muchas veces los parientes de un evangélico tenían que presenciar cómo los animales devoraban el cadáver. Cristo dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Estos creyentes podían decir: nosotros no tenemos ni dónde ser enterrados. Y para ir concluyendo, diremos que después de la independencia se abrió una puerta para la predicación del Evangelio, que desgraciadamente no se pudo aprovechar muy bien. Tal vez diríamos por el temor que prevalecía en aquel tiempo, pero aunque tenían poca fuerza, los pocos creyentes que habían siempre anunciaban el Evangelio. Y en el año de 1915, Comayagua fundaba su primera iglesia evangélica con el pastor Isidro Andino, quien era primo hermano del que fue presidente de Honduras, Tiburcio Carías Andino. Con la predicación del Evangelio comenzaron a restañarse las heridas que había dejado la infame Inquisición, y el país empezó a ser bendecido, porque tenemos que admitir que todo país que abre las puertas al Evangelio, Dios bendice la vida de los hombres y los pone a trabajar en favor de la humanidad. Y ahí es cuando se cumple en una forma literal la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que nosotros seríamos la sal de la tierra. O sea que el Evangelio no solamente es bendición espiritual, sino también que es bendición material para los pueblos. Ahora veamos lo que los evangélicos han aportado a la humanidad, aunque tenemos que reconocer que la humanidad no se los va a tomar jamás en cuenta. Vamos a mencionar algunos grupos o algunos nombres de personas que dieron grandes aportes a la humanidad. Henry Ford era evangélico y fue quien inventó el automóvil, y hoy son millones de personas no evangélicas que disfrutan de este invento. Rodolfo Diesel era evangélico y fue quien descubrió el aceite combustible que lleva su nombre. Mr. Caterpillar, gran creyente evangélico, fue quien inventó el tractor que lleva su nombre.
Tomás Alva Edison era evangélico y fue quien inventó el bombillo eléctrico. Y hoy son millones que usan el bombillo, aún gente que no es evangélica. Mr. Firestone fue el primero que inventó las llantas de hule. Firestone era evangélico. Samuel Morse era evangélico y fue quien inventó el telégrafo. El alemán Juan Gutenberg fue quien inventó la imprenta, y el primer libro que se imprimió en esa imprenta fue la Biblia en idioma alemán. Gutenberg era evangélico. Mr. Kraft, evangélico norteamericano, fue quien inventó el queso Kraft. Guillermo Colgate, un gran creyente evangélico, fue el primero que descubrió la pasta de dientes. Un gran creyente evangélico fue Guillermo Colgate, que fue el primero que hizo este descubrimiento. Hoy hay cientos de marcas, pero no olvidemos que quien la descubrió fue un evangélico. Y por supuesto que hay otros cristianos más que en verdad han sido sal de la tierra, incluyendo a los que descubrieron vacunas para combatir diferentes enfermedades. La mayoría de estos descubridores de vacunas han sido evangélicos. Hoy el mundo entero se beneficia de todos estos inventos y descubrimientos que han sido aportados por creyentes evangélicos. Aunque los que predicamos el evangelio sabemos que el mundo jamás va a reconocer lo que la iglesia evangélica ha hecho por ellos. Antes bien, Cristo dijo que seríamos aborrecidos por el mundo, Juan 15:18. Pero aún así la iglesia evangélica seguirá sembrando la semilla del evangelio y dando ayuda al mundo en cualquier forma que el mundo la necesite hasta el día que el Señor venga. Y así, estimado oyente, en esta forma estamos dando por finalizado este interesante tema sobre la historia de la iglesia. La honra se la damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a usted, que el Señor le bendiga.